Chicos, el tema que nos trae a colación el día de hoy tiene que ver con todo el aparato respiratorio, ¿no? Y hablar del aparato respiratorio implica que tenemos que hacer, desde el punto de vista clínico, ciertas apreciaciones importantes, sobre todo en la diferencia en los bronquios, ¿ya? Pregunta también típica del examen, la primera lista en el INAM, lista en el representado médico. Es obvio que esa pregunta también va a ser para el examen un poco más clínico, ¿no? La típica pregunta de la diferencia de los bronquios derecho e izquierdo tiene una importancia clínica relevante, ¿no? Porque el bronquio derecho tiene de por sí una configuración anatómica mucho más vertical, ¿no? Mucho más vertical. Dicen inclusive algunos libros de que es la continuación de la tráquea, ¿no? Vertical, es más ancho, ¿no? Es más ancho, más vertical. Entonces hay más posibilidad para que los niños, sobre todo la casuística indica niños entre 3 a 6 años, cuando juegan, bueno, los niños a esa edad que se meten toda la boca, entonces hay más probabilidades para que al estar jugando por una acción fortuita, un accidente, ingieran algún tipo de objeto extraño y ¿no? Pase al lado derecho del bronquio, ¿ya? Entonces es típico en el caso clínico, ¿no? Se dice un niño, ¿no? Que está jugando con una moneda, les pone, ¿no? Presenta dificultad respiratoria, ¿no? Anatómicamente, ¿dónde es más probable? Entonces, el bronquio derecho, ¿ya? Esa pregunta la van a ver ustedes en todos. Entonces, vamos a comenzar a definir lo que es la cavidad nasal, primeramente, y tenemos que hablar de la entrada de la cavidad nasal, ¿no? Que es la nariz. Entonces, en la morfología de la nariz, ustedes pueden, adelante. En la morfología, vayan pasando la lista, por favor. En la morfología de la nariz, lo que tenemos, adelante, buenos días. Lo que tenemos que señalar es que está conformada con un esqueleto óseo cartilaginoso, ¿no? Tiene un componente óseo, ustedes ven aquí, representado por huesos propios de la nariz en esta diapositiva, ¿no? Además de otros componentes óseos y por ese cartílago que ustedes pueden ver en la diapositiva. ¿Cuál es su posición? Tiene una posición central, ¿no? Una ubicación central en el centro de la cara, una forma de pirámide, tiene caras laterales que se continúan con las mejillas, ¿no? Son caras laterales planas que se continúan con las mejillas, tiene una parte fija que se corresponde al esqueleto óseo que lo adhiere a través de los huesos propios de la nariz hasta el resto del componente óseo, y una parte móvil que está conformada por su tejido cartilaginoso, ¿no? Las alas mayores y las alas menores, ¿ya? Y una porción posterior que está representada por 2 canales que lo comunican hacia atrás con las cavidades nasales propiamente. Vamos a hablar un poquito de sus bordes, ¿ya? Estos bordes que ustedes ven aquí, estos bordes laterales, tiene 2 bordes laterales que van a configurar según su ubicación el surco nasopalpebral, se entiende el nombre, ¿no? Nasopalpebral porque está cerca a la cavidad orbital, adelante, surco nasogeniano y surco nasolabial. Surcos importantes desde el punto de vista estético, ¿no? Estos surcos nasogenianos, nasolabiales, adelante, tienen un componente estético importante, ¿no? A través de los caninos, sobre todo, ¿no? Los caninos le dan esa estructura importante, un poco elevada a esos surcos nasogenianos. Entonces, cuando un paciente pierde algún canino, ¿no? Porque están un poco sobreelevados, entonces hay alguna asimetría en el rostro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estético, estos surcos nasogenianos son importantes, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces, los cirujanos plásticos, ¿no? Los odontólogos también, cuando quieren hacer algún tipo de corrección, se fijan pues en estos surcos nasogenianos, ¿no? Que estén relativamente simétricos, ¿no? Para que no haya posteriormente problemas de inconformidad estética, ¿no? Inconformidad estética le dicen ellos. Muy bien. Además hay un dorso, ¿no? Un dorso nasal que une estas caras laterales y también, pues, según su forma, ¿no? Tenemos la nariz recta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen nariz recta? Otros tendrán una nariz respingada, ¿no? Es un poco más cóncava ese dorso, y otro convexo, ¿no? Una nariz aguileña, ¿no? Entonces, este dorso es lo que le da, pues, esas características propias a la nariz, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene. Y termina en el vértice de la nariz, este es el vértice de la nariz, que es una prominencia radial. Muy bien. Estamos hablando de que
que es entonces una estructura osteocartilaginosa. ¿Cuáles son algunos de los huesos que conforman esta estructura ósea? Bueno, los huesos que ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva, de adelante hacia atrás, primero tendrán que ser los huesos propios de la nariz, ¿no? Los huesos propios de la nariz, hacia atrás la espina del frontal, más aquí, como la protagonista casi del techo superior, es el etmoides, la lámina perpendicular del etmoides, en su posición anterior. Posteriormente pueden ustedes también observar aquí parte del esfenoides y obviamente que también están conformando esta cavidad los palatinos y los maxilares, ¿no? El borde anterior del proceso palatino del maxilar y el maxilar propiamente dicho, ¿no? Los dos huesos, el maxilar y el palatino. ¿Qué más podemos decir sobre los cartílagos, ¿no? Hemos hablado un poco de las estructuras óseas, los huesos propios de la nariz, el frontal, el maxilar, el palatino, el esfenoides que lo conforma, pero también los cartílagos son importantes. Entonces el cartílago del tabique nasal está conformada por la prolongación anterior del tabique óseo, que está conformada por el etmoides y por el vómer, que aquí podemos verlo, ¿no? El etmoides y el vómer, ¿no? La continuación, y que sostienen el dorso de la nariz, esta parte móvil, esta es la parte móvil que va desde la espina nasal anterior al vértice nasal. Tiene dos procesos laterales con forma triangular y está conformada por el ala mayor y el ala menor, los surcos nasogenianos. El cartílago del alar mayor, uno a cada lado, con una forma de U, y el vértice que forma el dorso del vértice nasal. Cavidades nasales tenemos dos, derecha e izquierda, excavadas en el viscerocráneo, separadas por un tabique medio. Este tabique está revestido por una mucosa con receptores olfatorios. Las aberturas son las narinas y la parte posterior, las coanas, adelante, que comunican con la nasofaringe, ¿no? Esa también, chicos, pregunta básica, ¿no? Los límites de las coanas. Anoten, los límites de las coanas. Esquema del límite de las coanas. ¿Ya? Pregunta básica, también siempre le he dicho en todos los exámenes que les toman, ¿ya? Las coanas. Entonces, tenemos que comenzar hablando de la entrada a esta cavidad nasal. Y la entrada está conformada por una estructura que se denomina vestíbulo nasal. Esto de acá, chicos, es el vestíbulo nasal, ¿no? Es la entrada a la cavidad. Tiene un revestimiento cutáneo. No es mucoso, sino es un revestimiento cutáneo, contiene unos pelos, ¿no? Que también se le denomina con el nombre de brisas, que tienen una función de filtrar el aire que nosotros respiramos, evitar que ciertos objetos o partículas extrañas ingresen. Esta zona del vestíbulo nasal es muy fácilmente se estimula el estornudo, ¿no? Que es un mecanismo de defensa cuando quiere entrar un objeto extraño, no estornuda y no ingresa. Medial a este vestíbulo tenemos el cartílago del tabique, lateral los cartílagos de las alas, ¿no? Y anterior el vértice de la nariz. ¿Cuál es su abertura? Anterior, las narinas, ¿no? Que son esas fosas, las fosas que ustedes pueden observar hacia adelante. Superior, el límite nasal, que es la transición cutánea mucosa, ¿no? Que está acá, ¿no? El límen nasal, que se encuentra aquí en esta zona, ¿no? Entonces, medial, hemos dicho el tabique, las alas mayores, que están lateral, el anterior, el vértice propiamente dicho, inferior, las narinas, que son estos orificios, y superior, el límen nasal que se encuentra aquí, que ya es la transición cutánea mucosa. Nuevamente, las fibrisas, ¿no? Retienen algunas impurezas. Tenemos en esa zona glándulas sebáceas, que esas glándulas pueden infectarse, alta sensibilidad al reflejo del estornudo y una zona de transición importante entre la piel y la mucosa respiratoria. ¿Ya? Aquí sí tenemos que, esta también es una pregunta fija, fíjate, les entra como un caso clínico, chicos. ¿Por qué? Porque lo que ustedes más van a enfrentar en las emergencias, con las mamás alteradas que vienen con los críos ahí sangrando, no sé, mientras en las mañanas estaban haciendo deporte,
es esto, la epistaxis, ¿ya? La epistaxis es el sangrado nasal, es el término médico que se utiliza, ¿no? Se dice está sangrando, pasa, por la cavidad nasal, tiene sangrado, es epistaxis, ¿ya? Ese es el término, epistaxis, con X, ¿ya? Epistaxis. Entonces, esta epistaxis puede producirse de dos formas, ¿ya? Puede producirse de una vascularización anterior de la nariz, que es lo más frecuente, lo más fácil de manejar, lo más común. Generalmente pues es por traumatismos leves, estornudos fuertes, rinitis crónica, ¿no? Son niños que están pues a cada rato sobándose la nariz, entonces hacen una rinitis crónica y hay laceraciones micro, laceraciones en la parte anterior, ¿no? Entonces cualquier golpecito, cualquier estornudo, hasta está sangrando, ¿no? Y la mamá viene enterada, mi hijo no está sangrando, ¿no? Entonces esa es la epistaxis anterior, que es la más fácil de manejar. Pero puede haber la otra epistaxis, que es el sangrado que viene desde la parte posterior de la cavidad nasal adelante. Y esa sí es mucho más compleja manejarla porque viene de la arteria maxilar, ¿ya? Algunos tienen que entrar a sala, ¿no? Porque hay que sedarlo al paciente para poner un tapón hacia adentro, ¿no? Que es súper molestoso. En las cirugías, los que van a tener oportunidad de alguna vez colaborar o practicar o hacer alguna cirugía nasal cuando hay las rinoplastías, ¿no? Y el cirujano fractura, ¿no? Para poder corregir el dorso, ¿no? Pues, el dorso cuando está desviado, o el tabique cuando está desviado, el sangrado viene de atrás, ¿no? Entonces te ponen pues, unos tapones hasta adentro, ¿no? Es justamente para evitar ese sangrado por esas arterias que están posteriores. Entonces, ¿cuál es la irrigación que tienen las cavidades nasales? La nariz y las cavidades nasales vienen tanto por la arteria, por la carótida externa y por la carótida interna. Ya tiene las dos irrigaciones. Entonces, la arteria carótida interna, a través de su rama oftálmica, que da las arterias etmoidales anteriores y posteriores. ¿Se acuerdan cuando veíamos etmoides, que había unos surcos para que pasen las arterias, los conductos? Están acá, ¿no? Las arterias etmoidales anteriores y posteriores, ramas de la arteria oftálmica, y esta a su vez de la carótida interna, irrigan la bóveda de las cavidades nasales. La arteria maxilar, ya, esta es una rama de la carótida externa, genera la arteria esfenopalatina. Las ramas arteriales nasales posteriores, ¿no? Posteriores, laterales, ramas septales posteriores están hacia atrás, irrigan las regiones posterior, lateral, media e inferior. Y la arteria facial, ¿ya? La arteria facial es una rama también de la carótida externa que irriga el tabique nasal, irriga las narinas, o sea, va hacia adelante, ¿no? Entonces, la que más problema nos genera a nosotros es la arteria maxilar. Pasa adelante. Entonces, chicos, la pregunta del examen va a ser esa, pues, ¿no? Un traumatismo fuerte, no sé, puede ser fuerte, ¿no? Miren la palabra, ¿no? Es que también hay que saber enfrentar los casos clínicos, ¿no? Un traumatismo fuerte, intenso, en todo el dorso, mucha tumefacción. Bueno, pues ahí ya no van a pensar en una epistaxis pues anterior, adelante, pasa. Ahí tendrán que pensar que algo está pasando atrás, un sangrado profuso, ¿no? Que no para, a pesar de hacer la hemostasia anterior en las carinas. ¿Cuál es la arteria que podría estar comprometida? Entonces la maxilar, ¿no? Ese sangrado está viniendo desde atrás, ¿no? Ese es el enunciado que va a haber en el caso clínico, ¿ya? Entonces, no se dejen confundir con los distractores de los casos clínicos, ¿no? Ahí tienen que entonces ustedes pensar en las arterias esfenopalatinas, en las arterias posteriores. Continuamos. Entonces, hemos dicho que la epistaxis es la terminología que ustedes deben emplear cuando hay hemorragias nasales. Es un término clínico, ¿no? Es un término clínico. ¿Y esto qué lo genera? ¿Qué genera esa epistaxis? Los traumatismos, las infecciones de los senos paranasales, ¿no? Un traumatismo, rinitis,
un ambiente árido, también muy seco, ¿no? No sé si les ha pasado a los que han ido a la zona de la altura, las mucosas pues se secan, ¿no? Están que no pueden respirar, ¿no? Medicamentos anticoagulantes, hipertensión también, ¿no? El paciente cuando está con mucha hipertensión, ¡pum!, se rompe, ¿no? Una de las arterias. Enfermedades hematológicas, y es algo un poco más raro, pues ya estamos alucinando, ya pensando en lo más raro, ¿no? Y neoplasias, claro, pero ya esto es lo más raro, ¿no? El caso típico, nuevamente les vuelvo a repetir, es el niño que está jugando y que, ¿no?, estornuda o pasa algo y con la epistaxis, ¿no? La forma más común de epistaxis es la anterior, ¿no?, que ocurre a lo largo del tabique y surge del plexo de Kieselbach. Ya, el plexo de Kieselbach, chicos, es, adelante, es esa trama anterior que ustedes ven acá, ¿no? Es toda esta trama anterior. Acá está el plexo de Kieselbach, acá explicado, ¿no? Entonces, esa pregunta de hecho, ¿no? Este plexo, acuérdense, es una delgada red de ramas, ¿no?, formada por las siguientes arterias. Todas las que son, pues, esto, ¿no? La arteria hemorroidal anterior, la hemorroidal posterior, arterias siseno-palatinas, arteria palatina mayor, rama septal de la arteria labial superior. La epistaxis posteriores será generalmente por lesión de la arteria maxilar, ¿no? Es mucho más profusa, mucho más intensa, ¿ya? Entonces, ampliamente anastomosadas, tiene una rica vascularización. Esta red permite calentar el aire inspirado, la adaptación rápida a cambios climáticos, a cambios térmicos. Implicaciones clínicas, sí, pues, ¿no? Las congestiones nasales súbitas, ¿no?, de origen alérgico, infección. Y las epistaxis. Muy bien. Entonces hasta ahí hemos terminado con lo que es la nariz, propiamente dicho. Vamos a hacer esto, para los que han llegado al final, hay unos puntos, chicos, que tienen que preguntarles a sus compañeros, ya, el tema de las epistaxis, que han escuchado que hemos estado hablando, en los casos clínicos, cómo se presentan las epistaxis. Lo otro que hemos hablado, importante, ahí es la conformación del esqueleto óseo, la nariz también. Les había dicho también a sus compañeros el tema de las coanas, que vamos a verlo ahora. Esas son preguntas fijas, ¿ya? El tema de las coanas, la conformación de las coanas, tomen nota. Y ahora vamos a hablar de las cavidades nasales propiamente dichas, ¿no? Habíamos hablado con los chicos del vestíbulo, ¿no? Dijimos que la entrada a estas cavidades nasales es el vestíbulo, ¿ya? El vestíbulo. Muy bien, entonces estas cavidades están limitadas por 6 elementos. Tiene una pared inferior, una pared superior, tiene una pared lateral y tiene una pared medial. La abertura anterior, que son las narinas, y la posterior, que son las coanas. De estas, ¿cuál es la más compleja? La que sí o sí tenemos que complicarles la vida, y la pared lateral, ¿no? La pared lateral. Entonces, a esa es a la que le tendrán que dar más importancia, porque ahí tenemos los cornetes, tenemos los meandros. Pregunta de examen, de contraexamen, ya, es quién drena los meandros, no, esa tiene que venir sí o sí. Ha venido también en el ENAM, ha venido en el resultado, porque ahí mucho confunden este tema del cornete inferior, ¿no? Del cornete inferior. Lo adosa aparte del molle, ¿no? Y sabemos que el cornete es un hueso independiente, propio, no pertenece al molle, ¿no? Entonces pregunta fija, fija de examen, ¿ya? Y también quién drena el, ¿ok? Vamos a hablar. Entonces la pared superior, acá, la vered de la pared superior, chicos, ¿cuál es? La vered, ya que sí o sí tienen que saber y que no puede, la lámina clivosa del etmoides. La lámina clivosa del etmoides. Recuerden que el etmoides era como una T, ¿cierto? Era como una T. Entonces esta lámina horizontal, esa es la vered del techo superior. ¿Por qué? Porque clivoso, ¿se acuerdan que pertenecía como muchos huecos, ¿no? ¿Y quiénes pasan por esos huecos? Los filetes nerviosos olfatorios, ¿no? Los nervios olfatorios, ¿no? Entonces, sumamente importante, porque por eso nosotros podemos distinguirlos. Pero bueno, y desde el punto de vista neurológico, de la neuroanatomía, pues tiene toda una explicación, ¿no? Porque ya lo van a ir ustedes entendiendo, ¿no? Por dónde va esa vía de la educación, y ahí les explicamos un poquito más la cosa, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que recordar es esto, ¿no? Que
Esta estructura es la principal por donde pasan los nervios olfatorios. Hacia adelante tenemos otra estructura que también lo compone, que son los huesos nasales, ¿no? Los huesos propios de la nariz, los huesos nasales. Adelante, adelante, buenos días, buenas tardes. Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La esposa, ya no ha venido, ¿o sí? ¿Ah? O la nota, porque ha salido bien en el primer pasito, ya. No. Ya, chicos, hay que aprovechar siempre aparato digestivo porque es una parte bien sencilla, ¿no? Bueno, a ver, decíamos entonces que aquí el hueso más importante o la estructura más importante es la lámina clivosa del etmoides, por donde pasan los filetes nerviosos del olfatorio. Hacia adelante tenemos los huesos propios de la nariz y tenemos también a la espina del nasal, ¿no? Del hueso, del hueso frontal, ¿no? La espina nasal del hueso frontal. Hacia atrás ustedes pueden ver su estructura, ¿cómo se llama? El famoso esfenoides, ¿no es cierto? Hacia atrás el esfenoides. Su seno esfenoidal, el cuerpo del esfenoides con su seno esfenoidal. Entonces, si yo les dijera, ¿no? Porque puedo pedirles esto en el pasito, realice un esquema en un corte sagital, ¿no? Donde se pueda observar la pared superior de la bóveda nasal, ¿qué harían? Esto, pues, ¿no? Me pondrían aquí, ¿no? Todo esto, ¿no es cierto? Entonces el cartílago, acá el hueso nasal, el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides, ¿no? Hacia atrás está el esfenoides, ¿no? Tiene un receso, aquí está el receso esfeno-etmoidal y un conducto palato-vaginal hacia la fosa que digo palatina. Todo esto, chicos, está cubierto por una mucosa, ¿ya? Que lo tapa, que lo cubre. Muy bien, el piso inferior, ¿cuál será? Entonces, el paladar, ¿no es cierto? El paladar duro, ¿no? Entonces, tiene una forma cóncavo hacia arriba y oblicuo hacia atrás. Los huesos que lo conforman ya, pues ustedes conocen esto, ¿no? El proceso palatino del hueso maxilar, acá está el hueso maxilar, y la lámina horizontal, claro, del hueso palatino, ¿no? La lámina horizontal del hueso palatino. Tiene acá un conducto, el conducto incisivo, y también tiene una mucosa que lo recubre, ¿no? Lisa, resistente, y forma un receso sobre ese conducto incisivo, ¿no? Entonces ese es el piso, ¿ya? El piso, está facilito, ¿no? El paladar. Y de la cavidad bucal, ¿qué será esto? Será el techo, ¿no es cierto? Muy bien. La parte medial está conformada por el tabique nasal, que está conformada por la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? Más abajo el vómer, el cartílago del tabique, ¿no? Hacia adelante, y aquí pues desde el punto de vista clínico hay una desviación frecuente, ¿no? del septum de este tabique, que a veces causa incomodidad al paciente, ¿no? O a veces nuestros amigos otorrinos siempre nos dicen, ¿no? Hay una desviación del tabique, ¿no? Y eso causa esa dificultad a veces que tenemos para poder respirar, ¿no? Muy bien. La mancha vascular que está acá, frecuente sitio de las epistaxis, en el pleso de Keysebach, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Esta, la pared lateral, chicos. Nuevamente vuelvo a repetirles, la pared lateral de todas maneras es la más compleja, por decirlo de algún modo, ¿ya? Entonces ese dibujito hay que hacerlo, hay que practicarlo, ¿ya? Porque eso muy probablemente entre en el pasillo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí que podemos observar, esa pared lateral es oblicua, compleja, ¿no? Tiene estructuras que lo forman. ¿Qué huesos están conformando esta pared lateral? Bueno, el maxilar, el lagrimal, ¿no? El hueso lagrimal, el etmoides con sus cornetes, el palatino, el esfenoides, ¿no? Y el maxilar, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos estos es independiente? Volvemos a decirlo, ¿no? El cornete y el inferior es independiente, ¿no? Y el superior y el medio pertenecen ambos cornetes al etmoides, ¿ya? Entonces, no podemos equivocarnos en eso, chicos. Vuelvo a repetir, de los tres cornetes, el superior y el medio pertenecen al etmoides.
El cornete inferior es un hueso independiente, ¿ya? Su configuración está como láminas apoyadas, miren, longitudinales, ya. Nuevamente vamos a hablar de los cornetes, superior, medio, inferior, sus configuraciones, convexos, medialmente cóncavos, laterales. Entre estos cornetes, unas estructuras denominadas meatos, ¿no? Meato superior, medio e inferior, y en esos meatos drenan, pues, ¿no? En el meato superior, las celdillas etmoidales posteriores, ¿no? Pregunta también, chicos, fija de examen, ¿quiénes drenan los meatos? Yo, de todas maneras, voy a realizar esta pregunta para el examen o para el pasito, para los dos meatos, y ahí les voy a poner quién drena, ¿no es cierto? En el meato superior, las celdillas etmoidales posteriores. En el meato medio, seno frontal, el maxilar, las celdillas etmoidales anteriores y medias. Y en el meato inferior, ¿quién drena? El conducto nasolacrimal, ¿no? Por eso cuando lloramos, ¿no? Tragamos heces lágrimas, ¿no? Que se juntan con el moco, ¿no? Cuando lloran, no sienten que se pasan esas, es por esto, ¿no? Porque entonces, pregunta fija, tómenle foto a esto, porque ahí eso debe quedar muy claro, ¿no? ¿Quién drena en cada uno de los meatos? ¿Ya? Pregunta fija, ahí anótenlo en sus apuntes. A veces se olvida, ya no les alcanza cuando están grabando, chicos, a escuchar toda la grabación. Yo les sugiero que anoten, es más fácil, más rápido, ahí al toque tienen las preguntas cuando ya el tiempo les gana, ¿no? Las narinas, que dijimos que eran la entrada a la cavidad, correcto, ovalada entre el proceso frontal del maxilar y el tabique, cerrada arriba por los huesos nasales. Ya dijimos que también era la transición, ¿no? Entre la mucosa y la piel a través del himen nasal, y esto es lo que se explora a través de la rinoscopía anterior con el espéculo nasal, y cuando lleven ustedes el curso de otorrinocirugía van a tener oportunidad de poner el espéculo nasal, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas cuando uno le dice pon el espéculo, ¿no? Entonces uno tiene la idea que el espéculo es el espéculo que se pone en la cavidad vaginal de la mujer para ver el cuello uterino. Espéculo, hay espéculo pues también nasal, ¿no? Es el que se pone para observar o hacer este procedimiento de rinoscopía, ¿no? Entonces espéculo, ya saben, no solamente se refiere a los espéculos que utilizan en el área de ginecología, sino también en los espéculos reales. Ajá, las coanas, ¿no? Dijimos que esta también era pregunta fija, porque siempre toman cómo es la conformación de las coanas en un dibujito, porque está bien sencillito, ¿no? Entonces, miren, estas son las coanas, ¿ya? Estas ya comunican con la faringe, correcto. Tiene el vómer, miren, acá está el vómer, este es el vómer. Tiene en sus paredes laterales, las láminas mediales, las apófisis pterigoideas, ¿no? Estos son los pterigoides, ¿se acuerdan? Los esfenoides que tenían como unas alas hacia abajo, ya, estas son, pues, ¿no? Aquí van, este de acá es el vómer, ¿no? Inferior nuevamente tenemos a la lámina horizontal del hueso palatino, y hacia arriba continuamos con el vómer, porque el vómer se abre así, ¿no? Y se continúa con el esfenoides. Entonces, hacia arriba tenemos el esfenoides, ¿no? Y las alas del vómer, que es un huesito bien planito, ¿se acuerdan? Y que tenía dos alitas, ¿no? Esto ya tiene comunicación con la faringe, con la nasofaringe, y también es importante desde el punto de vista clínico porque nos permite la rinoscopía posterior, ¿no? Saber qué está pasando en la parte posterior, ya más adentro. Entonces, ojo, esto sí, chicos, ahí está la esquemita, ¿no? Un esquema de los límites de las coanas, un esquema de los límites de las coanas, ¿ya? Nuevamente volvemos a repetir el tema de las coanas. Entonces acá se puede ver bastante bien el vómer, miren las alitas del vómer, se continúa con el esfenoides, las apófisis pterigoides de los esfenoides, de la lámina interna, ¿no? De los esfenoides, y el hueso palatino, ¿no? La porción horizontal del hueso palatino, ¿no? Entonces, vómer, esfenoides, apófisis pterigoides, ¿no? Esa esquemita, ahí hay que hacer. Nuevamente el tema de la vascularización, chicos. Acá podemos ver el plexo de Kesselbach, ya
La arteria oftálmica, rama de la carótida interna, las maxilares, rama de la carótida externa, dijimos que llegaba a la parte posterior, mucho más difícil manejar esos cuadros clínicos, y anastomosis rica, ¿no? A través del plexo de Kaiser-Bach. Por eso que la epistasis es tan frecuente. Inervación sensitiva a través del nervio trigémino, ¿no? El trigémino, ¿ya? Eso, hasta ahí nomás lo dejamos en el nervio trigémino, porque luego cuando veamos la parte de neuroanatomía ya van a profundizar más, el trigémino va por acá, por allá, las ramas, que lo sepan hasta ahí, que el trigémino es lento, ¿no? Que el nervio trigémino ya está. El quinto paso. Está el trigémino con sus 3 ramas. Allá. Y esta imagen les puse por si acaso a alguien se le ocurra preguntar, hágame un esquema coronal. Haga el esquema coronal de lo mismo, ¿no? Acá entonces, ¿qué ven ustedes aquí, chicos? Nos ubicamos, ¿no? Anatómicamente están los cornetes, el esquema coronal están los cornetes, ¿no? Superiores, medio inferiores, que tendrán que dibujar los meatos, ¿no es cierto? Los meatos, ¿ya? Acá están los senos maxilares, ¿no? Que lo limita. Acá está la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? Este es un esquema coronal, ¿ya? Por eso lo he planteado así, para que también lo dibujo, no vaya a ser que alguien los agarre con este esquema, ¿ya? Ojo. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de la laringe, pero creo que hacemos una pausa. Nos estiramos un poquito, por favor.